Bueno, damos inicio a el quinto encuentro del ciclo Pensar la Antártida. Es un ciclo organizado por la Biblioteca Nacional junto al Museo Malvinas, Islas del Atlántico Sur. Nos encontramos aquí para la proyección de la última película documental de Juan Terranova, Marambio Rock, que nos va a acompañar luego, finalizada la presentación, en una charla que tengo el gusto de moderar, para contarnos un poquito cómo fue el proceso, cómo es filmar, cómo es imaginar la narrativa fílmica de la Antártida. Así que bueno, muchísimas gracias por haber venido a todas y todos, y nos volvemos a encontrar en un ratito para charlar con el director y homenajeado en el día de la fecha. Sabiendo que si bien es el último encuentro de este ciclo, la idea es retomar el año que viene para seguir imaginando y para seguir diciendo todo lo que se pueda decir y sobre lo que se pueda escribir respecto de nuestro territorio antártico. Así que, de nuevo, muchísimas gracias. Este documental, digo, si encontraste, es el vuelo, cómo se vuela en la Antártida. Claramente, bueno, Marambio siendo además puerta de entrada aérea a la Antártida Argentina, así es presentada. Y bueno, y esta idea de, una cosa es volar a la Antártida, y otra, se marca bastante la diferencia, volar en la Antártida, ¿no? Y un poquito preguntarte, empezar a comentar cómo es esa experiencia a partir de lo que estuviste registrando y vivenciando, ¿no? ¿Cómo es volar en la Antártida para vos o de lo que estuviste viendo? Y otro elemento que me parecía interesante remarcar, es una escena casi, lo voy a decir así porque me toca en el corazón, una escena casi sarmentina, donde aparece el problema de la distancia, de la extensión y la distancia en un momento emotivo. O sentimental, ¿no? Donde la distancia marca en una de las entrevistas, obviamente un nudo de todo el documental son los testimonios de pilotos y copilotos, y esta idea de la espera, ¿no? Que sí atraviesa todo el documental, la espera, la ansiedad, vos preguntando por el Hércules y viendo además en un momento casi como al pasar, ¿no? Uno nunca sabe que se va. Es el comentario en un momento de las entrevistas. Y bueno, ¿cómo viviste vos, ¿no? Por un lado, el vuelo antártico o el cielo, y esa experiencia, y la cuestión de la espera, que me parece que es otra nota que aparece mucho en el documental y ciertamente es muy lograda. Así que bueno, eso como primer disparador, si te parece bien, y te escuchamos. Gracias de nuevo. No, gracias a vos, gracias por el ciclo, gracias a Guillermo David que anda por ahí, a Roberto Arnos que fueron compañeros en Carlini, que es la película que viene, que estoy haciendo ahora. Bueno, gracias a los compañeros del museo que están acá, a Jerry sobre todo. Jerry tiene una característica muy buena. Va a los agradecimientos, después hablamos de la película, hay que hacerlo. Que le decís a Jerry, che, quiero ir a la Antártida, y en vez de decirte, no me hinches las pelotas, te dice, bueno, vamos a ver cómo hacemos. Bueno, al general Carandín, que me invitó a ir, del Comando Conjunto Antártico en ese momento, al general retirado Vilguera de la Madrid, que es el director del museo, que un poco también siempre me apoyó con estas iniciativas, vieron que el museo está involucrado. Así que bueno, gracias a todos. Qué pregunta difícil, no sé, ¿qué volar en la Antártida? Y yo en un momento le digo a uno de los pilotos que aparecen entrevistados, las entrevistas fueron bastante más largas y conviví con ellos. Desde que llegué a Marambio, comí en la mesa ahí de los oficiales, casi de casualidad, y entonces a Tomás Jiménez le dije, che, ¿me dejás manejar un helicóptero? Y me miraba como diciendo, ¿qué le pasa a este? Le digo, en serio, yo me doy maña, le digo. Y cada tanto iba y así, después se dio cuenta que era un chiste. Así que yo volaba en la Antártida, salvo paquete ahí. Pero después el chiste era repetitivo, en un momento se ve a los comandos especiales que están de naranja, que están subiendo el helicóptero, que se tiran del helicóptero al agua, en la Antártida, una locura, y cada tanto cuando me los cruzaba le decía yo, che, mañana salimos y vamos a dar una vuelta y nos tiramos arriba un hielo. No hay mucho humor en la Antártida, entonces yo trataba un poco está todos trabajando, ¿no? Y uno, cuando vas a filmar, se da algo bastante particular, que ahora estoy padeciendo mucho, que es un territorio, es una zona de experiencia la Antártida, esto es evidente, ¿no? Todo lo que es rutinario es excepcional, o sea, todo lo que es excepcional es muy excepcional.
Entonces, me preguntás cómo es. Yo miraba la película recién y cuando uno está filmando no forma parte de lo que está pasando, lo está observando, ¿no? Y cuando uno forma parte de lo que está pasando no está filmando. Entonces eso es bastante notable. Creo que la película que viene va a tratar un poco ese tema. Y bueno, todo es tan conmovedor en un punto, o por lo menos para mí lo fue, que es difícil responder qué pasa. Yo veo la película esta y quiero volver a filmar, digamos. O sea, lo único que siento es eso, el único sentimiento que tengo es ese, ¿no? Lo único que siento es ganas de volver, de ser posible con la misma gente, digamos, o sea, porque los ves ahí retratados y eso me emociona. Y volver con bandas, ya está Sí. tirando No, proyecto. volver y ya es otra base, filmar todas las bases, ir a Belgrano 2, ir al Polo Sur, digamos. O sea, si vos me preguntás yo venía preparado eso, ¿no? ¿Qué quiero hacer? Lo que sigue, y quiero ir a Belgrano 2, que es la base más austral de todas. Que es una base a la que se llega a veces en helicóptero, bueno, siempre en helicóptero porque no tiene puerto, hay que ir en verano, hay una ventana muy, bueno, es muy interesante experiencia. Ir al polo, Argentina hace mucho que no va al polo, y ahí podría ser una buena película, digamos. O sea, siempre querés más, me parece. Me entusiasma mucho eso. No sé si te respondí. No, sí, o sea, la idea era la unicidad de esa experiencia, ¿no? Del volar en la Antártida, que parece muy bien retratado, que es distinto a volar en cualquier otra parte del territorio. Eso me parece sumamente interesante. ¿Y cómo lidiaste con la espera, con el esperar, con la ansiedad, con la vuelta, o el volver, o el nunca saber cuándo te vas? Y bueno, al final volvimos para el 31, que fue... O sea, yo cumplo el 28 de diciembre, pasamos Navidad, pasamos el 28 en mi cumpleaños, y todos decían, bueno, prepárense porque pasamos el 31 a la noche acá, ¿no? Y al final no, volvimos el 30, y el 31 yo pude pasar con mis hijos, con mi familia, que también fue como un regreso medio a Ítaca, ¿no? Porque el 31 es un día muy especial, así que... Y sin paciencia en la Antártida no se puede. No puedes ir a la Antártida sin paciencia. Hay una cosa de que te condiciona, te toma, ¿no? Digamos, te condiciona, te toma, no podés, no existe la ansiedad. Las 2 veces que fui aprendí como un poco más, es como algo casi zen, ¿no? El paisaje te impone reglas de conducta. Entonces, si había un suboficial del ejército me dijo una vuelta así: vas a la Antártida, eso lo puse en el libro que escribí, llévate medias y paciencia, y si puedes elegir una sola cosa, paciencia, digamos. O sea, como que no puedes hacer una experiencia antártica desde la impaciencia, desde el vuelo comercial, ¿no? Che, no sale mi vuelo, bueno, voy a cambiar de compañía, o nunca más vuelo con... No, eso no existe, ¿no? O sea, no está atravesado por la ansiedad de la vida en otros continentes. Entonces, creo que esta película no es tan así, pero Petrel imponía cierta paciencia. Creo que acá me vendí un poco más me hice más comercial, y hay más acción, me parece. Y la pregunta de cajón, bueno, ¿cómo es filmar? ¿No? Que es quizás el otro elemento, me parece, narrativo. ¿Cuánto es de esa condición climática del territorio? Sí, está buena la pregunta. Es difícil, pero no es imposible. O sea, yo si pudiera hacer las películas de vuelta, llevaría un trípode más pesado. O sea, si me preguntás a nivel técnico, y sí. Que aparte el trípode lo tenés que llevar, entonces es como que ahí se juega esa ecuación.
pero siempre se con la cámara, siempre está filmando en condiciones de viento o bueno, qué sé yo, no sé, se te puede bajar la batería, se te puede congelar la mano, se te puede congelar la cámara, cosas que me pasaron, pero que son un desafío, ¿viste? Todo es la misma, es un gran desafío. A mí me gusta mucho, digamos, me convoca mucho eso. Quizás no se termina de ver en las películas, pero uno tiende a hacer las cosas más fáciles cuando edita, y bueno, lo difícil está ahí justo en ir a rodar, ¿no? En ir a filmar, captar esos momentos. Pero bueno, la Antártida también te empuja, como te pide paciencia, te empujas de esas cosas. Los helicópteristas sacan los helicópteros a las 6 de la mañana, entonces vos a las 5 te levantás, estás esperando ese momento. Es lindo filmar en la Antártida, es muy lindo. Bueno, ¿querés comentar un poquito los siguientes pasos, proyectos? Contanos un poquito qué se viene ahora a partir de este estreno. Y voy a hacer, sí, ya está. Ahora estoy pensando en la tercera película, que va a ser Carlini, donde estuve con Guillermo David y con Roberto Arno, están acá, de la biblioteca, que los recibí, llegaron ellos con una biblioteca de la Biblioteca Nacional, y la verdad que fue un momento bastante importante, ver llegar la biblioteca, los cajones, armamos la biblioteca, y no tengo filmado eso, por ejemplo, estuve trabajando con ellos, ayudándolos, y no filmé. Se cumple tu tesis, ¿no? Sí, si estás claro. trabajando no podés filmar. Si... Exacto. Si sos parte de la cosa, no. No, aparte, imagínense armar una biblioteca en un pasillo antártico, era una experiencia buenísima, llevaron los muebles, todo, y no pude filmar nada. Y ahora digo, no nos tendría que haber ayudado. Al contrario, tendría que haber puesto trabas para que fuera más difícil todavía. Me acuerdo cuando bajaron del Irizar y traían todo eso y empezaron a abrir los cajones y sacaban los libros. Para mí fue una experiencia espectacular. Y voy a contar eso, voy a tratar de contar eso y a tratar de contar Carlini y hacer una tercera película. Y después, no sé, quiero volver. Sí, es lo que más deseo. A nivel de filmar, y sí, me gustaría hacer otras bases. Bueno, ¿algo más que quieras respecto a la experiencia? ¿Qué estás escribiendo? Me parece poco todo el tiempo. No, pero bueno, aprovechemos el tiempo y obviamente ahora abrimos el micrófono, ya hay preguntas ahí, así que me voy a levantar y voy a acompañar el momento de las preguntas. Bien, ¿yo? Bueno, Juan, 2 preguntas puntuales. Yo estoy muy contenta de haber compartido con él la frustración de no haber podido ir yo a la Antártida, pero es un compañero de trabajo, mi compañero de trabajo, que respeto, que admiro y que es muy prolífero y hace todo el tiempo cosas, libros, películas, documentales, artículos, y yo siempre le digo que tiene un gusto exquisito con respecto, bueno, a la fotografía, a esa compilación que hiciste también. La primera pregunta tiene que ver con la radio de Base Esperanza, que la hacen 4 mujeres a partir del 2022. No sé si ahora sigue, si tenés alguna data de eso. ¿Hasta dónde se puede escuchar? ¿Es Radio Nacional? ¿Hasta dónde se puede escuchar? Si tuviste alguna interacción con esas mujeres. Y la segunda es el tema del financiamiento. Yo tengo entendido que hay muchos científicos, científicas, que en general las exigencias físicas son importantes. Y quería saber eso, si hay variaciones en el financiamiento, si vos las sentiste, las viste, las escuchaste en las bases que estuviste. Bueno, gracias. Claro, cada base tiene su idiosincrasia, ¿no? La Antártida es un continente y cada base tiene su forma de ser.
no son parecidas, son muy poco parecidas las bases. Lo que se parece de las bases es muy poco. En general las bases tienen una idiosincrasia muy marcada. Marambio es la base más conocida. Creo que si nos ponemos si empezamos a preguntarla, es la única base que se conoce, ¿no?, popularmente. Y es una base de la Fuerza Aérea. Fundada por la Fuerza Aérea, administrada por la Fuerza Aérea, y ahora, a partir de la conjuntez, ya es una base conjunta. Eso es una de las modificaciones que se hizo en la cuestión de financiamiento, que se hizo un comando conjunto antártico, ¿no? Antes cada fuerza administraba su base, y ahora no, ahora hay un comando conjunto antártico y es el que administra todas las bases, y todas las bases tienen componentes de las tres fuerzas. Y eso se hizo para abaratar costos, pero también mejoró la logística. O sea que a veces las cosas que se hacen para economizar plata no están mal, ¿no? Y integra las diferentes, el personal de las fuerzas, ¿no? Que eso está bueno. Después no, es muy difícil recortar la Antártida. Por supuesto hay, sobre todo en la parte civil, que es quizás la parte en la que más tenemos que apuntalar, porque bueno, la parte militar está muy aceitada. Nosotros tenemos que ir, los civiles, tenemos que trabajar mucho con los militares en la Antártida, cosa que hacemos, o que se hace, interactuar, que también se hace. No hay tanta diferencia entre civiles y militares en la Antártida, hay responsabilidades, etc. Y la parte civil es la parte que nosotros tenemos más que desarrollar. El gran desafío es ese, ¿no? Digamos, usar la estructura que nos dan los compañeros de las tres fuerzas y desarrollar esa Antártida civil. No solamente científica, ¿no? Nosotros tenemos que divulgar todo lo que pasa. Es una responsabilidad, bueno, por supuesto trabajando en el museo, donde trabajamos, ni hablar. Con respecto a la radio, claro, yo la verdad es que, a ver, quiero ir a Esperanza y quiero hacer la nota con la radio, pero como no fui no sé mucho. Esperanza es como una pequeña ciudad, ¿no? Hay muchas familias, hay chicos en el colegio, también es una base bastante conocida. Así que bueno, por ahí la próxima sería ahí. Hola. A mí hay una situación que me puso muy nervioso del documental. ¿Por qué las escenas de helicópteros no tienen la música de Creedence Clearwater Revival? Muy bien, es una muy buena pregunta esa. Gracias, Jerry. Tengo la hipótesis de que esos helicópteros que vimos son los Bell 212, que hay un Bell que es el que peleó en Vietnam, el Bell Iroquois, es otro tipo de Bell, pero básicamente es el mismo helicóptero. Y las aspas, cuando giran a determinada velocidad, tienen como un ritmo de 4/4 acentuado, parecido al de la música de rock de los 60 y los 70, ¿no? Que es justamente cuando pasa Vietnam. O sea, hay como toda una identificación de esa música con esa guerra y con ese helicóptero. Y yo quería desarmar eso, no quería acentuarlo. ¿Te gustó, viste? No quería acentuar ese uso, porque aparte los helicópteros realmente son, como decía ahí Fabricio, un capitán que es piloto, realmente uno vive con el helicóptero, depende del helicóptero, ¿no? Digamos, y es el que lleva, trae, ¿no? Y ellos empiezan a tener una relación bastante especial, él lo contaba, ¿no? Como que y son helicópteros muy viejos, pero yo quería sacarle la potestad al cine bélico de Vietnam de esos helicópteros, ¿no? Digamos, lo cual es muy difícil porque se te impone nuestros referentes rápidos cuando vemos ese helicóptero es ese, ¿no? La puerta abierta, gente subiendo y bajándolos, ¿no? Es como muy y aparte Vietnam es una guerra que se perdió
pero se ganó después con el cine. Entonces el desafío era ese, ¿no? Era cantado que iba a poner esa música, aparte me encanta Creedence. Pero bueno, era más difícil, ¿no? Digamos, había que buscarle la vuelta para separarse un poco de eso. Igual gracias por la pregunta. Juan, felicitarte por el documental espectacular y preguntarte y ver cómo sentiste vos algo que quizás es obvio en algunos aspectos, pero acá también me voy a apoyar que sos un hombre de letras, un novelista, en la cuestión de la soberanía. Porque muchas veces damos charlas en la universidad o en distintos ámbitos sobre la soberanía, y es algo que está, pero estando ahí en la Antártida, esa imagen que aparece en un momento donde se escucha la bandera flameando y se ve el cartel de bienvenidos, Marambio, Antártida Argentina, se me vino la soberanía encima. ¿Cómo es ahí el día a día ese aspecto de la soberanía que deja de ser algo, una palabra, para estar ahí haciendo todo lo que están elaborando ahí ustedes, los civiles que van hasta todos los militares haciendo soberanía? Eso por un lado, y sobre todo, y otro porque te escuchaba recién y se me vino también la pregunta, mencionabas que es una base conjunta, pero sabemos que entre las Fuerzas Armadas, a pesar de trabajar de forma conjunta, hay rispideces muchas veces. Si eso en la base en sí se convive, ¿realmente es conjunta o si hay ciertas divisiones? Esas dos cosas y felicitarte por el documental. Gracias. Son buenas preguntas. Empiezo por la última. No se ve, al contrario. Yo creo que las nuevas generaciones de antárticos o de militares van limando esas asperezas, esas diferencias. Primero la cuestión civil y militar se empieza como a fusionar. También están nosotros, si vamos a la Antártida, ser operativos, ser buenos antárticos, o sea, demostrar que estamos a la altura, ¿no?, de eso. Lo mismo le pasa a los militares, o sea, el militar también tiene que estar a la altura. Y después entre ellos no, se ve, al contrario, se ve que las nuevas generaciones comparten mucho más, no se fijan en esas cuestiones, por ahí se hacen chistes, ¿no? Pero eso está bien, digamos, es parte del... Por ejemplo, los dos que entrevisté acá son los que nos llevaron a Petrel y nos fueron a buscar, y en Petrel eran todos del ejército, casi todos del ejército, había había uno o dos de la Armada, uno o dos de la Fuerza Aérea, y estaban con la barba porque los dejaban tener la barba. Y claro, yo llegué a Petrel y empecé a vivir con ellos, hice la película ahí, bueno, también está David Pizarro que anda por ahí, que acá aparece jugando al ping-pong. Están los dos actores, mis actores están ahí. Luciano también, mayor del ejército argentino, y con ellos estuvimos en Petrel. Y claro, yo tenía la mirada de Petrel como ese lugar de frontera, donde todos estaban barbudos. Y cuando subí el helicóptero y empecé a convivir con los de la Fuerza Aérea, empecé a escuchar que les daban un poco de miedo los de Petrel, así todos barbudos que estaban ahí, ¿no? Porque Marambio es muy asentada la base tiene biblioteca, tenía un montón de espacio, un pequeño cine, un gimnasio. Bueno, en Petrel teníamos gimnasio, pero era todo mucho más chiquito. Y ellos se reían un poco y se asustaban, y decían que eran caníbales los de Petrel, que estaban con la barba. Entonces cuando ellos bajaban con el helicóptero, rápidamente uno los contaba a ver si estaban todos o si habían comido a un compañero durante el... Eso me da risa, o sea, esas cosas existen. Los de la Fuerza Aérea son técnicos especializadísimos, y los del ejército son más de trabajar, más de meterse. No sé, nosotros estábamos en Petrel con una unidad de ingenieros que se levantaban a la mañana y se metían en el agua a hacer unas bases para una nueva casa. Y bueno, hay una división de tareas que genera diferentes caracteres, ¿no? Pero la verdad es que no se ve eso, no se ve la rivalidad, lo cual es muy, muy bueno, ¿no? Pero cuando hay un trabajo por delante, en realidad la división es la gente que va y lo hace y el que no lo quiere hacer, ¿no? Digamos. Y en la Antártida no se puede no querer, es así.
Y ahí está, para responderte un poco la otra parte de la pregunta, la soberanía es eso, la soberanía es el trabajo. En la Antártida, ejercer la soberanía es trabajar, es estar, es trabajar, algunos filmando, otros en el pozo con agua fría, hay que ver de cuál elegís, pero siempre te dan ganas, ¿no? Digamos, o sea, siempre, bueno, por ahí en el momento te mandan a lavar los platos y siempre hay uno que se borra, se va a jugar al ping-pong y te deja tirado, pero bueno, está bien, vos lo lavás a conciencia, digamos. Pero sí, tenés que, se siente mucho eso, como en el trabajo cotidiano estás ejerciendo la soberanía, no es una cuestión que se dice, ¿no? Algunos sacando fotos, otros poniendo la mesa, hay muchas tareas y eso es lindo, es muy lindo. ¿Qué haces, Juan? Muy buena la peli, mejor, o sea, no sé si mejor, pero más Decilo. tiene más actividad que la nuestra, la de Petrel. Sí. Voy mejorando. Sí. Falta para el hecho todavía, pero Sí. bueno. No, te quería preguntar, bueno, para el resto, uno de los que se ve el jefe de esos ingenieros es Luciano, que lo tengo acá al lado. Hay una anécdota que me levantaba a desayunar muy temprano y Luciano ya venía de investigar la zona donde estaban trabajando, como a 1 kilómetro de la casa, en Petrel, a las 6 de la mañana, para ver si se podía trabajar o era una locura. Digo, ¿a qué hora se levanta? Porque aparte no se ponía el sol. Entonces, ¿cuándo dormía? Pero bueno, eso es el ejército, los ingenieros. No, te quería preguntar, ¿dejaste mucho material afuera? Porque, por ejemplo, pensamos que ibas a pasar algo de la Nochebuena, lo cual, mejor que no hayas pasado nada, que no hayas filmado la fiesta, pero ¿de cuánto filmaste? ¿Cuántas horas? ¿Cómo elegiste? ¿Qué poner? ¿Qué no? Esa es mi pregunta. Y lo otro, a la compañera, lo de la radio, hace 2 días, el lunes, el RA36, que es la radio antártica, cumplió 46 años de existencia, sigue transmitiendo todo, semanalmente, así que sigue. Van rotando año a año porque son las mujeres. Pero soy un plantel de mujeres. Sí, son mujeres. Son mujeres, sí. De hecho, hay la que está a cargo ahora es Melanie, que es de la Armada, una cabo principal. Y sí, son 4 mujeres, sigue transmitiendo, cumplió años justo ahora el lunes. Bueno, esa pregunta, Juan. Bueno, es una buena pregunta, gracias. Está bien, sí, dejé muchas cosas afuera. También uno va con un proyecto a filmar y después se encuentra otras cosas. Hay escenas escenas que me hubiera gustado filmar y que no las tengo. Dejé algunas que no me terminaban de convencer. En general, uno filma y filma todo lo que puede y después edita lo que tiene, digamos, dejando afuera se trata de dejar afuera, ¿no? Y siempre te queda la duda, acá tendría que haber hecho esto, poner esto, hacer otra cosa, ¿no? Está Luciano, que es el mayor del ejército, que se me va a meter al agua, que está acá, que es el que juega al ping-pong con David, de combate, y es el que después viene y dice, átenme, si no viene el avión. Y por ejemplo a él y a la unidad de ingenieros no la tengo filmada tan bien en Petrel, y eso es una lástima, nunca pude tomar bien ese momento. Pero después cuando vuelvo a la computadora y vuelvo a la edición, empiezo a encontrar material que digo, esto tendrá que haber puesto, qué sé yo, es muy difícil, ¿no? Eso, creo que lo que preguntás es lo más difícil de hacer la película. Si alguien me pregunta qué es lo más difícil de la Antártida o de rodar en la Antártida, y es esa sensación, ¿no? De dejar material bueno afuera, incluir un material por ahí que te sirve para... Sí, por eso tengo que volver a filmar, digamos, y así, ir corrigiendo una película con otra película. ¿Estamos?
No más preguntas. Bueno, agradezco a Carlos Godoy, Natalia Novaro, nos acompañaron en el ciclo también. Pensar la Antártida, que de esta manera cierra. Un agradecimiento a Juan Terranova, Guillermo David, con quienes además craneamos todo el ciclo. Felicitaciones de nuevo, Juan, y esperemos encontrarnos el año que viene con más fecha de este ciclo. Así que a todos y todas, gracias. Gracias. Un aplauso para Juan.